La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el tedio, escribió Arthur Schopenhauer, como si quisiera encapsular en una sola frase la esencia brutal de nuestra existencia. No hay promesa de redención, no hay destino final lleno de gloria. Solo el movimiento constante entre el anhelo no satisfecho y el vacío de lo ya obtenido. Y aunque estas palabras puedan parecer pesimistas a primera vista, en realidad son una invitación a mirar la vida con una honestidad que pocos se atreven a sostener. Porque en un mundo que nos promete felicidad como un producto de consumo, Schopenhauer nos fuerza a confrontar la verdad cruda. Sufrir no es un accidente, es la estructura. Desde muy temprano en la vida aprendemos a asociar el sufrimiento con el fracaso, con el error, con algo que debe ser evitado a toda costa. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el sufrimiento no solo es inevitable, sino también necesario? En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer expone que el motor de la existencia no es la razón, ni la fe, ni siquiera la búsqueda de sentido. Es la voluntad. Una fuerza ciega, irracional, que empuja a todo ser vivo a desear, luchar y persistir, aun cuando la recompensa nunca está garantizada. Esta voluntad no es sabia, no tiene propósito, solo quiere seguir deseando. Y en ese movimiento, inevitablemente, sufrimos. Aquí comienza el gran engaño de la modernidad. Nos han hecho creer que si sufrimos es porque algo está mal, que la tristeza, la ansiedad, la desesperación son síntomas de una vida disfuncional. Y entonces corremos detrás de recetas, coaches, píldoras, técnicas de respiración, afirmaciones positivas, terapias rápidas, no porque realmente queramos sanar, sino porque no toleramos la posibilidad de que esto que sentimos, sea parte de lo que significa estar vivo. El sufrimiento, en la visión schopenhaueriana, no es un problema a resolver, es una condición a comprender. El pensamiento moderno occidental, impregnado por el optimismo ilustrado, nos enseñó a mirar hacia adelante, a construir, a mejorar, a progresar. Pero esa misma mentalidad ha generado una profunda intolerancia al dolor. Vivimos como si la vida tuviera la obligación de hacernos felices, como si el sufrimiento fuera una anomalía que la tecnología, la ciencia y la autoayuda deberían erradicar. Pero, paradójicamente, cuanto más intentamos evitar el sufrimiento, más lo amplificamos. Cuanto más corremos del dolor, más nos persigue, porque el sufrimiento, como la sombra que mencionaba Carl Jung, solo se vuelve monstruoso cuando lo negamos. Schopenhauer nos propone una mirada radicalmente distinta. Aceptar el sufrimiento como inherente a la vida. No resignarse, sino integrarlo. Porque cuando dejamos de huir del dolor, algo cambia. Dejamos de vernos como víctimas de un universo injusto y empezamos a percibirnos como testigos lúcidos de la experiencia humana. De repente, ese vacío existencial deja de ser un enemigo y se transforma en una ventana, una que nos permite ver con nitidez todo lo que somos, todo lo que nos falta y todo lo que quizás nunca alcanzaremos. Y ahí, en ese reconocimiento silencioso, nace una forma de paz que no depende de resultados, logros o validaciones externas. Este enfoque también desmantela otra ilusión profundamente arraigada, la del mérito. En una sociedad basada en el rendimiento, se nos inculca la idea de que si hacemos todo bien, si seguimos las reglas, si nos esforzamos lo suficiente, seremos recompensados con felicidad. Pero Schopenhauer se ríe de esa lógica. Para él, el universo no tiene un plan maestro de justicia. El sufrimiento no respeta méritos ni castiga errores. Simplemente habita en la enfermedad, en la muerte, en la soledad, en el miedo, en el desamor, en la pérdida. No importa cuánto intentes controlarlo, llegará. Y cuanto antes lo aceptes, menos poder tendrá sobre ti. Esto no significa abrazar el cinismo o la desesperanza. Significa asumir una postura madura frente a la vida, entender que no todo dolor tiene solución, pero todo dolor tiene significado si se lo permite. Viktor Frankl, influenciado por esta corriente filosófica, sostenía que cuando no podemos cambiar la situación,
Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud frente a ella. Y aquí es donde el sufrimiento, lejos de debilitarnos, puede transformarse en una vía de autoconocimiento profundo. La vida moderna, sin embargo, está estructurada para anestesiar. Vivimos bajo la tiranía del entretenimiento, del consumo, del placer instantáneo. Gabor Maté, al analizar el auge de las adicciones en la sociedad contemporánea, señala que la raíz del problema no es la droga en sí, sino la desconexión emocional. Usamos el placer como refugio, como escape, como paréntesis. Pero cuanto más huimos del dolor real, más esclavos nos volvemos del dolor artificial que nuestras propias adicciones crean. El sufrimiento no desaparece, solo cambia de máscara. Aceptar el sufrimiento como parte constitutiva de la existencia es entonces una forma de rebelión, una forma de dignidad. Es decirle al mundo, no necesito estar bien todo el tiempo para tener valor, no necesito estar pleno para estar presente. Puedo sentir dolor y aún así tener claridad. Puedo estar roto y aún así tener dirección. Porque el sufrimiento bien comprendido no solo nos humaniza, nos despierta, y es aquí donde Schopenhauer se separa de otros pensadores. Mientras muchos filósofos intentaban encontrar sentido, redención o evolución en la experiencia humana, él opta por una desnudez brutal. La vida duele, y punto. No porque seas débil, no porque fallaste, no porque te falta fe, sino porque estás vivo, y vivir inevitablemente duele. Si la vida está estructurada sobre el sufrimiento, como plantea Schopenhauer, entonces es necesario identificar qué lo genera. ¿Cuál es la fuente primaria de ese malestar constante, esa insatisfacción, que nos acompaña incluso en los momentos de felicidad? Para él, la respuesta es clara y devastadora: el deseo. No el deseo romántico o poético, sino la voluntad ciega que empuja todos nuestros actos, decisiones y anhelos. En su sistema filosófico, desear no es una elección, es una condena. Cada vez que deseamos algo, una persona, un objeto, un estado emocional, una experiencia, nos proyectamos hacia un futuro que no existe, y en ese salto mental nos alejamos del presente y nos sumergimos en la carencia. Deseamos porque sentimos que algo nos falta, que hay un vacío que necesita ser llenado. Pero incluso cuando obtenemos lo que queríamos, el alivio dura poco. Enseguida aparece un nuevo deseo, y luego otro. Así, quedamos atrapados en un ciclo sin fin, una rueda que gira perpetuamente entre la expectativa y la decepción. Schopenhauer no está solo en esta observación. El budismo, siglos antes, ya advertía que el deseo es la raíz del sufrimiento, taña. Pero mientras que el budismo propone la iluminación como salida, Schopenhauer simplemente nos muestra la prisión. El deseo para él es el movimiento constante de la voluntad que nunca se sacia. Incluso cuando creemos estar satisfechos, en realidad estamos simplemente haciendo una pausa antes del próximo anhelo. Es un estado de insatisfacción permanente, maquillado por momentos breves de alivio. Esta lógica se refleja en todos los aspectos de nuestra vida moderna. Consumimos compulsivamente no porque necesitemos más, sino porque no soportamos estar sin desear. El mercado ha aprendido esto mejor que nadie. No vende productos, vende deseos. Nos hace sentir incompletos, insuficientes, inadecuados, para luego ofrecernos una solución en forma de objeto, experiencia o estilo de vida. Y cuando obtenemos eso, ya hay otra promesa esperándonos. Así, el deseo no solo nos hace sufrir, también nos convierte en esclavos. Incluso en nuestras relaciones personales, el deseo actúa como una distorsión. Confundimos amar con poseer, conectar con controlar, compartir con consumir. Queremos al otro no como es, sino como lo imaginamos. Lo convertimos en un objeto de deseo que, al igual que todo objeto, pierde su encanto una vez conquistado. Y entonces buscamos otra persona, otra emoción, otra historia. En el fondo, no buscamos amor, buscamos alivio, alivio del vacío que sentimos cuando no estamos deseando nada.
Esta constante huida hacia adelante nos agota, nos deja sin raíces, no sabemos estar quietos, no sabemos estar solos, no sabemos estar en silencio. Porque en esos momentos, el deseo se disuelve y aparece lo que tanto tememos, la realidad sin adornos, el tedio, la vacuidad, el famoso dolor de vivir del que hablaba Sartre. Pero Schopenhauer, en su brutal honestidad, no ve esto como un defecto humano, sino como una estructura universal. El mundo, dice, está gobernado por una voluntad ciega que solo sabe querer, y nosotros somos sus marionetas. Nietzsche, aunque en desacuerdo con el pesimismo schopenhaueriano, reconocía esta misma estructura, pero proponía otra respuesta, el eterno retorno. Para él, la solución no era negar el deseo, sino afirmarlo eternamente. En cambio, Schopenhauer creía que la única forma de escapar era renunciar, dejar de desear, negar la voluntad, pero no como acto moral o religioso, sino como gesto de lucidez. Como quien tras años de correr en círculos, se sienta y simplemente observa. Ahora detente un momento y pregúntate, ¿qué tanto de lo que haces cada día está motivado por el deseo? ¿Cuántas decisiones tomas no porque lo necesitas, sino porque te sientes vacío si no lo haces? ¿Estás viviendo o solo estás persiguiendo algo, esperando que al alcanzarlo por fin llegue la paz? Y si llegara esa paz, ¿cuánto duraría? Cuéntame en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que tus deseos te gobiernan más de lo que tú gobiernas sobre ellos? ¿Qué aprendiste al darte cuenta de eso? Este canal existe para profundizar, pero también para compartir. Te leo. No es fácil aceptar que lo que más nos mueve también es lo que más nos daña. Pero ignorar esta verdad no la hace desaparecer. Al contrario, la vuelve más peligrosa. Cuando no somos conscientes de los deseos que nos gobiernan, actuamos en automático. Repetimos patrones, recorremos los mismos caminos esperando resultados diferentes y terminamos en el mismo lugar, insatisfechos. Una vida dominada por el deseo es, en el fondo, una vida de esclavitud disimulada. Parecemos libres porque elegimos qué querer, cuándo y cómo. Pero esa elección es ilusoria si no podemos dejar de desear. Schopenhauer lo sabía. Por eso, en vez de buscar más deseos que saciar, propuso otra vía, la contemplación. El arte, la filosofía, la naturaleza, la música, eran para él momentos en los que la voluntad se silencia y la conciencia se libera. Breves instantes en los que dejamos de querer y simplemente somos. Este silencio interior, esta suspensión del querer, no es fácil de alcanzar. La sociedad nos empuja en dirección contraria. Nos dice que no tener deseos es estar perdido, estancado, deprimido. Pero irónicamente es en ese vacío donde puede nacer la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de no estar obligados a querer todo el tiempo. Y si esto suena extremo, tal vez sea porque hemos normalizado el deseo como única forma de existir. Tal vez nos hemos olvidado de cómo era habitar el presente sin la necesidad constante de modificarlo, sin proyectarnos al siguiente logro, la siguiente relación, la siguiente distracción. Tal vez no necesitamos más. Tal vez necesitamos menos. Sí, la única forma de liberarnos del sufrimiento es silenciar el deseo. Surge una nueva pregunta inevitable. ¿Y entonces qué nos guía? ¿Qué puede sostener nuestras acciones si no es la voluntad, el interés personal o la búsqueda de placer? Para Arthur Schopenhauer, la respuesta es tan inesperada como profundamente humana. La compasión. No el sentimentalismo superficial, ni la piedad condescendiente, sino una compasión cruda, visceral, que nace de una conciencia directa del dolor del otro como si fuera el propio. En una época donde las éticas racionalistas dominaban el pensamiento europeo, con Kant como máximo exponente de la moral del deber, Schopenhauer da un giro audaz. Él afirma que ningún principio lógico puede generar una conducta verdaderamente moral. Lo único que puede movernos auténticamente hacia el bien es la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno como si fuera el nuestro, no por conveniencia, no por norma, no por recompensa, solo porque duele.
Este enfoque tiene una carga revolucionaria. En lugar de basar la moral en estructuras abstractas, la ancla en la experiencia inmediata, en esa sensibilidad profunda que trasciende el lenguaje y se activa cuando vemos a un ser sufrir. En ese instante, desaparece la separación. Dejamos de ser individuos encapsulados para convertirnos en ecos de la misma herida. Y en esa comunión, en ese espejo trágico, nace lo ético. Pero aquí también reside el problema. Vivimos en una cultura que ha anestesiado nuestra capacidad de compasión. La modernidad nos ha enseñado a competir, no a sentir. Nos ha entrenado para analizar, medir y producir, pero no para empatizar. Incluso la moral contemporánea está teñida de utilitarismo. Ayudamos si nos conviene, si queda bien, si genera retorno. La compasión de la que hablaba Schopenhauer, en cambio, es silenciosa, incómoda, irracional. No busca elogios ni resultados, solo responde. Carl Jung, siglos después, exploraría una idea similar desde la psicología profunda, la sombra. Para él cada ser humano lleva dentro una parte reprimida, oscura, muchas veces proyectada en los demás. Y solo integrando esa sombra podemos empezar a vernos en el otro con claridad. Schopenhauer, aunque desde otra perspectiva, intuía lo mismo. Solo podemos ser verdaderamente morales cuando dejamos de ver al otro como otro y lo sentimos como parte de nosotros, no en teoría, en carne viva. La sociedad moderna, sin embargo, refuerza el narcisismo y la individualidad extrema. Las redes sociales, los discursos de autosuperación, la cultura del éxito personal, todo nos empuja a centrarnos en nosotros mismos. Pero cuanto más lo hacemos, más vacíos nos sentimos. Porque, como ya vimos en los temas anteriores, el deseo nunca se sacia. Y cuando la vida se convierte solo en un juego de metas individuales, perdemos el contacto con lo esencial, el lazo invisible que nos une. Y aquí la compasión no es solo un acto de bondad, es un acto de resistencia. En un mundo que te dice piensa en ti, sentir el dolor ajeno es una forma de rebeldía. En un sistema que te entrena para ser funcional, volverte sensible es volverte subversivo. Porque la compasión no genera dinero, no mejora el currículum, no da estatus, pero cambia radicalmente la forma en que habitamos el mundo, nos saca del modo automático, nos vuelve permeables, humanos. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que la compasión te ha hecho actuar incluso cuando no era conveniente? ¿Crees que la moral nace del deber o del sentimiento? Me interesa mucho tu visión. Deja tu reflexión abajo en los comentarios. Este espacio no es para respuestas fáciles, es para pensar juntos. Schopenhauer no es ingenuo. Sabe que la compasión es frágil, que muchas veces se pierde en el ruido, en el ego, en el miedo. Pero también sabe que cuando aparece, lo transforma todo. Porque es una emoción que no busca ser vista, no necesita testigos. Nace en el silencio, en lo íntimo, y sin embargo, tiene un poder devastador. La compasión no cambia el mundo con discursos, lo cambia con gestos mínimos, con la forma en que miras a alguien roto, con el modo en que respondes al dolor que no te pertenece, pero que te afecta como si fuera tuyo. En este sentido, la compasión se convierte en un antídoto no solo contra el egoísmo, sino también contra el nihilismo, porque si todo es sufrimiento y deseo insaciable, podríamos concluir que nada tiene sentido. Pero Schopenhauer, aún en su pesimismo radical, deja una grieta por donde entra la luz, la posibilidad de que en medio de tanta oscuridad podamos al menos aliviar el dolor de otro. Y eso, aunque no cure el mal del mundo, lo hace soportable, habitable. Incluso en el arte, Schopenhauer veía una forma de compasión estética, un puente entre almas, porque al crear o al contemplar una obra que nos conmueve, suspendemos por un momento nuestra voluntad. Dejamos de querer, de controlar, y nos entregamos. Esa entrega es en esencia compasiva. Es una forma de abrirse al misterio del otro sin querer dominarlo. Quizás por eso sus textos, aunque duros, resuenan aún hoy, porque nos recuerdan que hay una forma de estar en el mundo que no pasa por el éxito,
el reconocimiento o el placer. Una forma que consiste simplemente en mirar el dolor con respeto, en no pasar de largo, en no justificarlo, pero tampoco negarlo, en quedarnos ahí presentes, acompañando. Y eso, en un mundo que corre, grita y se distrae, es casi un acto sagrado. Si el sufrimiento es inherente a la vida, si el deseo es la llama perpetua que nos consume y si la compasión es la única grieta por donde entra la luz, ¿qué nos queda por ver? ¿Qué terreno aún no hemos cuestionado en esta travesía hacia el entendimiento del sufrimiento humano? Schopenhauer da un paso más allá. No basta con observar la vida, hay que dudar de ella. Y para eso, toma prestado un concepto ancestral del hinduismo. El velo de Maya Maya, en la tradición védica, representa la ilusión, el engaño de los sentidos, la apariencia de una realidad que no es tal. Schopenhauer adopta esta visión y la incorpora a su metafísica. Todo lo que experimentamos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras relaciones, incluso el tiempo y el espacio, no son la realidad última. Son representaciones, proyecciones deformadas por nuestra voluntad. En otras palabras, el mundo que vemos no es como es, sino como lo interpretamos desde el deseo. Este punto de vista es tan radical como liberador, porque si lo que llamamos realidad es una construcción subjetiva, entonces buena parte de nuestro sufrimiento proviene no de los hechos, sino de nuestras interpretaciones sobre ellos. No sufrimos solo porque algo nos pasa, sino porque le damos un significado específico, porque interpretamos una pérdida como fracaso, una crítica como humillación, un silencio como rechazo. Y en ese proceso, olvidamos que estamos mirando la vida desde detrás de un velo. Este velo no es algo que podamos quitar de un tirón. No es una cortina, es una membrana invisible hecha de hábitos mentales, traumas, creencias culturales, expectativas, memorias y narrativas personales. Carl Jung lo diría de otra manera. Estamos atrapados en nuestra persona, esa máscara social que desarrollamos para sobrevivir en un mundo que nos exige ser funcionales. Pero detrás de esa máscara hay otra cosa, la sombra, lo reprimido, lo no visto, lo que duele, y todo eso distorsiona la forma en que percibimos la realidad. Schopenhauer, desde su propia tradición, llega a una conclusión similar. Lo que experimentamos como mundo exterior está filtrado por nuestra estructura interna. La voluntad, ese deseo ciego que vimos en el tópico anterior, actúa como una lente. No vemos las cosas como son, las vemos como queremos que sean, o como tememos que sean. Por eso sufrimos, porque no sufrimos la realidad, sino nuestra resistencia a ella, nuestra interpretación. Y aquí aparece una paradoja profunda. Cuanto más nos aferramos a nuestra percepción de la realidad, más sufrimos, porque toda rigidez mental entra en conflicto con un mundo que, por naturaleza, cambia. Las cosas terminan, las personas se van, el cuerpo envejece, los planes fracasan. La vida, como diría Buda, es impermanente. Pero si vivimos creyendo que las cosas deben ser como nosotros queremos, entonces cada transformación se sentirá como una agresión, como una traición del universo, como una injusticia personal. Hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que luego, con el tiempo, entendiste que no era lo que parecía? ¿Cuántas veces luchaste contra lo inevitable solo porque tu mente se negaba a soltar la imagen que había construido? Comparte tu experiencia en los comentarios. Este canal no busca verdades absolutas, sino espacios donde podamos cuestionarnos juntos. El velo de Maya también actúa sobre nuestras emociones. ¿Cuántas veces confundimos pasión con amor, apego con compromiso, miedo con intuición? No sentimos las cosas como son, las sentimos como hemos aprendido a interpretarlas, como fuimos condicionados, y ese condicionamiento se vuelve una cárcel invisible. Pensamos que estamos decidiendo libremente, pero en realidad estamos reaccionando desde un guión mental que ni siquiera escribimos nosotros. Por eso Schopenhauer
insiste tanto en la contemplación como única vía posible de salida. El arte, la música, la filosofía, cuando son vividos sin intención de poseer ni transformar, nos permiten suspender momentáneamente la voluntad, nos colocan en un estado de observación pura, y en ese instante fugaz vemos un poco más allá del velo, no porque accedamos a una verdad objetiva, sino porque dejamos de ver desde el deseo, y eso ya es liberador. El problema, claro, es que la vida cotidiana no se parece a una sala de conciertos ni a una montaña silenciosa. Vivimos rodeados de estímulos, responsabilidades, relaciones complejas, ruido constante. El velo de Maya no es solo una metáfora espiritual. Es una estructura de manipulación perceptiva que la sociedad moderna ha perfeccionado. Nos hacen creer que somos libres, pero vivimos atrapados en sistemas que deciden qué vemos, qué deseamos, qué odiamos y qué compramos. Y mientras más creemos que estamos eligiendo, más profundo es el engaño. Salir de esta ilusión no implica desaparecer del mundo. No es irse a meditar a una cueva ni rechazar todo placer. Implica aprender a ver, a mirar sin reaccionar, a estar sin necesitar controlar, a relacionarnos con lo real como si estuviéramos quitando capas de cebolla, una por una, sabiendo que quizás nunca lleguemos al centro, pero que en cada peldaño nos volvemos un poco más lúcidos. Porque ver la ilusión no es suficiente. Hay que ver desde dónde la construimos. ¿Qué parte de nosotros necesita que las cosas sean de una manera determinada? ¿Qué heridas infantiles, qué narrativas familiares, qué traumas no sanados alimentan nuestras visiones del mundo? Solo así podemos empezar a limpiar el lente, a quitar el polvo del espejo, a acercarnos a una percepción más silenciosa, más desnuda, más real, y quizás entonces, aunque la vida siga doliendo, duela menos, porque ya no estaremos luchando contra fantasmas, ya no estaremos peleando con lo que nunca fue real. Después de atravesar el sufrimiento como esencia, el deseo como condena, la compasión como redención y la ilusión como velo, Schopenhauer nos lleva al punto más radical de su filosofía, la negación de la voluntad. Una propuesta extrema, sí, pero también profundamente lógica dentro de su sistema, porque si la voluntad es esa fuerza ciega que origina todo sufrimiento, entonces apagarla es el único camino posible hacia la libertad. No hablamos de muerte física, sino de algo más complejo, la renuncia consciente a querer. A simple vista, esto puede sonar contradictorio. ¿Cómo podemos vivir sin desear? ¿No es el deseo lo que mueve al ser humano? ¿No es él quien nos empuja a crear, amar, luchar, soñar? La respuesta de Schopenhauer es demoledora, sí, y por eso sufrimos. Cada movimiento hacia algo es también un movimiento contra algo. Cada expectativa es una posibilidad de frustración. Cada apego, una herida esperando romperse. La voluntad, en su forma más pura, no es una herramienta que podemos usar. Es una fuerza que nos usa a nosotros. Negar la voluntad no significa abandonar la vida ni caer en la apatía. Significa desactivar el mecanismo interno que constantemente nos arrastra hacia el siguiente objetivo, hacia la siguiente validación, hacia el siguiente escape. Es un proceso de introspección brutal, en el que empezamos a ver todas las formas en que nos autoengañamos, todos los disfraces que le ponemos al deseo: quiero ayudar, quiero crecer, quiero cambiar el mundo. Pero en el fondo, muchas veces, solo queremos llenar un vacío. Esta renuncia voluntaria no tiene nada de pasiva. Al contrario, requiere una lucidez que pocos están dispuestos a sostener. Es más fácil seguir corriendo. Es más cómodo seguir deseando. Es más popular seguir soñando con lo que podríamos ser, tener o sentir. Pero esa carrera constante tiene un costo, nuestra paz interior. Porque mientras todo afuera se mueve, el alma no encuentra reposo. El alma, como diría Pascal, se aburre, se dispersa, se asfixia. Por eso Schopenhauer encuentra inspiración en el ascetismo, en la figura del sabio, del místico, del artista contemplativo, aquellos que logran, aunque sea por instantes,
desconectarse del circuito del querer, no porque sean superiores o más virtuosos, sino porque han comprendido que el deseo no se vence alimentándolo, sino vaciándolo. Han visto el truco, han visto la jaula, y han decidido no seguir girando la rueda. La sociedad moderna, por supuesto, desprecia esta actitud. La interpreta como derrota, como conformismo, como falta de ambición. Pero tal vez, solo tal vez, esa renuncia no sea rendición, sino liberación. Porque ¿de qué sirve conquistar el mundo si seguimos siendo esclavos de nuestra ansiedad? ¿De qué sirve lograrlo todo si seguimos sintiendo que algo falta? Y si ese algo que falta no está allá afuera sino dentro, esperando que dejemos de buscar, haz una pausa, respira y dime, ¿has sentido alguna vez ese momento en que por un instante dejaste de querer algo y todo se volvió más claro, más liviano, más real? ¿Cómo fue? Compártelo en los comentarios. Este canal no busca ofrecer respuestas, sino abrir preguntas que importan. Schopenhauer no promete felicidad, no ofrece recetas, no vende esperanza fácil. Lo que propone es un camino lento, silencioso, muchas veces solitario, pero profundamente verdadero. Ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Aceptar la vida con sus límites, sentir el dolor sin maquillarlo, amar sin poseer. Ayudar sin esperar retorno. Existir sin necesidad de justificarlo todo con metas, con títulos, con reconocimientos. En ese espacio vacío, donde ya no hay nada que probar, algo nuevo puede nacer. No un éxtasis, no una iluminación, no una victoria, sino una presencia, una ligereza, un estar que no necesita explicación, como la música que se escucha sin intención, como el arte que se contempla sin querer entenderlo, como el silencio que se deja habitar sin necesidad de llenarlo. Ese estado, aunque frágil, es libertad. No la libertad del consumidor que elige entre marcas, ni del viajero que escoge destinos, ni del profesional que alcanza metas, sino la libertad de quien puede mirar al mundo, con todo su caos, su belleza y su crueldad, y decir, ya no necesito que seas distinto para estar en paz contigo. Schopenhauer no escribió para consolar, escribió para despertar, y quizás en estos tiempos, donde todo nos empuja a distraernos, su voz suena más urgente que nunca, porque tal vez la verdadera transformación no ocurre cuando acumulamos más, sino cuando soltamos todo aquello que nunca nos perteneció.